Los locos que piensan que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Steve Jobs. ¿Qué harías si te expulsaran de la empresa que tú mismo creaste? ¿Te rendirías? ¿O usarías esa herida como inspiración para cambiar el mundo? Esta es la historia de cómo un chico con hambre, con sueños imposibles, desafió al sistema, a los gigantes tecnológicos y a sus propios demonios, que construyó un legado que vive en el bolsillo de millones de personas. Porque cada vez que enciendes tu teléfono, cada vez que usas una app, escuchas música, enciendes una computadora, hay un pedazo de Steve Jobs ahí. Esto es un recordatorio de que las ideas más grandes del mundo empiezan en los lugares más pequeños. Este es el viaje de alguien que se atrevió a pensar diferente y cuya vida nos recuerda que a veces las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que realmente lo hacen. Steve Jobs, el visionario que transformó el mundo desde un garage. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a inspirar, te va a desafiar, te va a recordar que tú también puedes crear algo que trascienda. Capítulo 1. Un niño dado en adopción. Esta historia no comienza en una empresa, no comienza con éxito, dinero ni fama, comienza con una herida. Un bebé nace fuera del matrimonio. Su madre, Joan Schiebel, es una joven universitaria presionada por su entorno para entregar al niño en adopción. No lo hace por falta de amor, sino por miedo, por juicio, por normas que aplastaban a las mujeres en esa época. Aquel bebé era Steve Jobs. Fue entregado a una pareja humilde, Paul y Clara Jobs. Él, mecánico, ella contadora. No tenían títulos universitarios, pero tenían algo que ni la mejor universidad del mundo podía ofrecer: una fe inquebrantable en su hijo. Cuando Steve era pequeño, sus padres adoptivos le dijeron algo que marcaría su vida para siempre: tú no fuiste adoptado, tú fuiste elegido. Desde muy joven, Jobs sintió que el mundo no le entendía. No encajaba en la escuela. Sus profesores lo describían como brillante, pero insoportable. Era un niño que hacía muchas preguntas. Le aburrían las respuestas fáciles, le molestaban las estructuras rígidas y por dentro ya comenzaba a formarse ese fuego, ese impulso que no podía apagar. Una vez, su padre le enseñó cómo construir una cerca de madera y le dijo: hijo, aunque la parte de atrás de la cerca no se vea, igual debes hacerla bien, porque tú sabes que está ahí. Esa enseñanza, la de cuidar los detalles invisibles, sería el corazón del diseño de Apple décadas después. Steve creció en un vecindario lleno de ingenieros, Silicon Valley en sus primeros pasos. A los 12 años, llamó por teléfono al fundador de Hewlett Packard para pedirle piezas electrónicas. No solo se las dieron, le ofrecieron una pasantía. Así era Steve: audaz, inquieto, incómodo, pero magnético. Su infancia no fue perfecta, pero fue justo la chispa que necesitaba un revolucionario como él. Capítulo 2. El encuentro que cambiaría su destino. Hay personas que llegan a tu vida para mostrarte un nuevo camino y otras que llegan para caminar ese camino contigo. Steve conoció a Steve Wozniak en secundaria. Woz era todo lo que Jobs no era: tímido, gentil, técnico. Y Jobs era todo lo que Woz no era: ambicioso, persuasivo, visionario. Eran polos opuestos, pero juntos eran dinamita. Su primer invento fue un dispositivo llamado Blue Box, que permitía hacer llamadas de larga distancia sin pagar.
¿Era ilegal? Sí, pero no lo hacían por dinero. Lo hacían porque, como dijo Jobs más tarde, nos dimos cuenta de que dos personas con tecnología podían enfrentarse a un sistema entero y ganarle. Ese momento, esa travesura, esa caja azul, encendió algo en Steve. La certeza de que podía construir cosas que alteraran las reglas. Luego vino la universidad, en Oregon. Jobs solo duró 6 meses como estudiante formal, pero se quedó un año más, asistiendo clandestinamente a las clases que le interesaban. Dormía en el suelo de los dormitorios de amigos, canjeaba botellas por monedas, caminaba kilómetros cada domingo para recibir comida gratis en un templo. Tomó clases de caligrafía, una materia inútil para la mayoría, pero para él fue el inicio de la obsesión por el diseño elegante, la estética, la armonía visual. Años más tarde, esa clase daría origen a la tipografía personalizadas del Macintosh y con ellas a todo lo que hoy consideramos diseño moderno en software. También viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Regresó descalzo, más delgado, con la cabeza rapada, pero con algo dentro de él que ya nunca se apagaría. La intuición de que lo importante en la vida no siempre puede explicarse con lógica. Esa mezcla única de ciencia y espiritualidad, de tecnología y arte, de intuición y obsesión, era el ADN de Steve Jobs, y pronto iba a encontrar su gran propósito. Capítulo 3. El garage donde nació una revolución. 1976, California. Un joven flacucho de apenas 21 años, con melena desordenada y mirada penetrante, camina con decisión hacia el garage de la casa de sus padres adoptivos. Ese lugar, humilde, sin pretensiones, lleno de herramientas oxidadas y polvo, está a punto de convertirse en el epicentro de una revolución tecnológica mundial. Ahí, en el garage de sus padres, Steve, junto a su amigo Wozniak, fundan una pequeña empresa junto con Ronald Wade. La llama Apple Computer Company. El nombre nace de algo simple. Jobs venía regresando de una granja de manzanas donde trabajó unos días y pensó: Apple suena divertido, simple, humano, y además está antes que Atari en el directorio telefónico. El capital inicial: Jobs vende su furgoneta Volkswagen, Wozniak su calculadora científica HP. Todo para construir el primer lote de Apple I, una rudimentaria tarjeta madre sin carcasa, sin monitor y sin teclado. Pero esa placa era más que circuitos. Era el símbolo de algo que nadie había visto antes. Una computadora diseñada para personas comunes, no solo para científicos. Steve tenía una visión, y aunque no sabía programar como Woz, sabía contar una historia, sabía ver lo que otros no veían, y lo más importante, sabía convencer a los demás de creer también. Jobs no vendía productos, vendía sueños. Se acercó a una tienda de informática llamada Byte Shop. Les prometió 50 unidades. Aunque no tenía ninguna construida, convenció a su proveedor de darle crédito para las piezas. Y luego, en ese garage, noche tras noche, armaron cada una a mano. No había descanso, no había garantías. Solo un par de jóvenes creyendo que podían cambiar el mundo. En ese garage no se fabricaban computadoras, se forjaban ideales, se esculpía el futuro. Y con el éxito de Apple II, una máquina más sofisticada y orientada al hogar, Apple explota como fenómeno comercial. Las ventas crecen, la compañía despega, los inversionistas llegan. Apple se convierte en una de las startups más valiosas de Silicon Valley. Steve Jobs, a los 25 años, era millonario, pero algo más había cambiado. El joven rebelde del garage ahora llevaba traje y empezaba a creer
que era indecible. Y ese fue su primer gran error. Capítulo 4. La gloria y la traición. El éxito del Apple II llevó a Jobs a soñar aún más alto. Quería una máquina que fuera más que funcional. Quería crear una extensión del alma humana. Así nació el proyecto que marcaría un antes y un después en la historia de la informática, el Macintosh. Jobs reclutó un pequeño equipo de ingenieros brillantes. Los llamó los piratas. Les decía, es mejor ser un pirata que enrolarse en la marina. Trabajaban aislados del resto de la empresa, con una cultura casi religiosa de perfección y rebeldía. Jobs los presionaba sin descanso. Dormían en sus oficinas, lloraban, gritaban, pero también creaban. Y el resultado fue una obra maestra. El 24 de enero de 1984, Jobs presentó el Macintosh al mundo con una declaración de guerra contra la mediocridad. Un comercial inspirado en la novela de 1984 de George Orwell. Se convirtió en uno de los anuncios más legendarios de todos los tiempos. Steve se subió al escenario. En sus manos no solo sostenía un nuevo producto, sostenía una promesa. La tecnología podía ser bella, sencilla, humana. El público se levantó, aplaudieron de pie, y Steve, a sus 29 años, era una estrella. Pero el éxito del lanzamiento ocultaba una verdad incómoda. El Macintosh era hermoso, pero tenía fallas. Era caro, lento, y las ventas no alcanzaban las expectativas. Mientras tanto, dentro de Apple, las tensiones crecían. Jobs era brillante, pero difícil. Sus empleados decían que podía ser cruel, inestable, un tirano perfeccionista. Su genialidad era su bendición, pero también su maldición. La junta directiva, preocupada por su comportamiento errático, comenzó a perder la fe. Y el golpe final llegó de alguien en quien Jobs confiaba, John Sculley, el CEO que él mismo había traído de Pepsi. En una reunión silenciosa, el consejo tomó una decisión. Steve fue expulsado de su propia empresa. Imagina eso por un momento. Fundar algo desde cero, verlo crecer, alimentarlo con tus sueños, tus horas sin dormir, tus pasiones más profundas, y un día ver cómo te sacan de tu empresa. Steve tenía solo 30 años. Era joven, rico, famoso, pero estaba quebrado por dentro. Muchos habrían desaparecido, se habrían resignado, pero no Steve. Porque cuando has probado lo que es crear, lo que es dejar huella, ya no puedes vivir como si nada. Y él no había terminado aún. Capítulo 5. Caer para renacer. El mundo lo había visto como un genio, como el fundador de una de las empresas más innovadoras del siglo. Pero en 1985, a sus 30 años, Steve Jobs fue despedido de Apple, de su propia empresa, de su propia historia. ¿Cómo te recuperas cuando te arrebatan lo que tú creaste? ¿Qué queda cuando te quedas sin nada? Durante días no habló con nadie. Caminaba por las calles de Palo Alto como un fantasma, perdido, humillado, invisible. Pero fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Todavía me encantaba lo que hacía, dijo. Y cuando el amor por lo que haces es real, no importa cuántas veces caigas, porque tarde o temprano, ese amor te levanta otra vez. En vez de rendirse, fundó Next Inc., no para competir con Apple, sino para demostrar algo mucho más profundo. Que aún podía soñar, aún podía crear, aún podía empezar desde cero. Next no vendía productos populares, vendía excelencia.
Una computadora cúbica, hermosa, negra, sofisticada. Tan perfecta que el mercado no supo qué hacer con ella. Muchos dijeron que era otro fracaso, pero Steve estaba sembrando a largo plazo. Porque mientras otros buscaban dinero, él buscaba legado. Durante ese mismo periodo, conoció el amor de su vida, Lawrence Powell. Se casaron, tuvieron hijos. Steve, el niño que un día fue dado en adopción, ahora estaba construyendo su propio hogar. Pero aún había más, mucho más. En paralelo, una pequeña división de Lucasfilm llegó a sus manos. Nadie la quería. Era un grupo de ingenieros raros que hacían gráficos. Steve la compró por $5 millones y la llamó Pixar. Nadie entendía por qué, pero él sí. Porque donde otros ven basura, los visionarios ven oro. Capítulo 6. Pixar. El arte de creer cuando nadie cree. Pixar era solo una idea. Un equipo de soñadores que quería hacer cine con computadoras, cuando nadie creía que eso fuera posible. Perdieron dinero por años. Steve inyectaba su propio capital. Cada mes era una batalla, cada reunión un no. Pero él no se rindió, porque había aprendido una verdad que muy pocos entienden. Los grandes sueños solo se realizan cuando tú crees en ellos más que nadie. Pixar no era solo una empresa, era la metáfora perfecta de la vida. Una empresa que fue rechazada, igual que él. Una visión incomprendida, igual que él. Una semilla que parecía estéril, pero que escondía un bosque entero. En 1995, la historia dio un giro. Toy Story, una película de juguetes, pero que en el fondo hablaba sobre ser reemplazado, ser olvidado, buscar tu lugar en el mundo. ¿Te suena familiar? Toy Story no solo fue un éxito, fue una revolución. La primera película hecha completamente por computadora. Recaudó cientos de millones y convirtió a Pixar en una fábrica de sueños. Steve se convirtió en el productor más exitoso de Hollywood, pero justo cuando alcanzaba la cima en una industria, otra, la que lo había expulsado, estaba cayendo en picada. Apple estaba perdiendo su magia. Productos mediocres, pérdidas millonarias, casi en bancarrota. Y entonces ocurrió lo impensable. Apple necesitaba un nuevo sistema operativo. NeXT, la empresa de Steve, lo tenía. Y así, Apple compró NeXT, trayendo de regreso a su fundador. ¿Destino? ¿Ironía? ¿Redención? Steve volvía al escenario, pero esta vez no como el joven arrogante de los 80, sino como un hombre que había conocido el fracaso, abrazado el dolor y salido más fuerte que nunca. Había dejado de ser solo un empresario y se había convertido en un líder espiritual del siglo XXI, alguien capaz de unir arte y tecnología, intuición y estrategia, alma y negocio. Estaba listo, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 7. 1000 canciones en tu bolsillo. El renacimiento de Apple. Apple no solo necesitaba salvarse, necesitaba volver a soñar. Cuando Steve Jobs regresó, encontró una empresa llena de productos innecesarios, sin alma, sin dirección. Y su primer movimiento no fue técnico, fue casi espiritual. Reunió al equipo ejecutivo y escribió una sola palabra en la pizarra: foco. Eliminó casi todo. Quería una línea de producción clara, elegante, inspiradora. Y así nació el primer símbolo de la nueva era, el iMac. Una computadora hermosa, transparente, que parecía del futuro. No era solo una máquina, era un acto de rebeldía contra lo ordinario.
Pero eso solo era el inicio. Steve observaba a su alrededor y veía un nuevo problema emergente: la música. Cada persona tenía CDs, cassettes, archivos ilegales. Todo era un caos. Los reproductores MP3 eran feos, complicados, incómodos. Entonces, Jobs hizo lo que siempre hacía. Identificó el dolor del usuario y lo convirtió en una oportunidad para reinventar el mundo. En 2001, presentó el iPod, un pequeño dispositivo blanco con una ruedita mágica. 1000 canciones en tu bolsillo. Eso fue todo lo que dijo. Y con esa frase, lo cambió todo. No necesitabas entender tecnología, solo necesitabas entender el poder de la música. Con el iPod, la música se volvía personal, íntima, portátil. Era como llevar tu alma a todas partes. Pero no era suficiente con reproducir canciones. El sistema entero estaba roto. Así nació iTunes, un lugar para comprar música legal, fácil, accesible. Jobs convenció a las disqueras más grandes del mundo. Les dijo: si no creamos una forma sencilla de comprar música digital, la piratería los destruirá. Y tenía razón. En poco tiempo, iTunes se convirtió en la tienda de música más importante del planeta. Con el iPod y iTunes, Steve no solo salvó a Apple, salvó a toda la industria musical. Pero aún no había terminado. Quería algo más grande, algo tan personal como el teléfono, pero más intuitivo, más humano. Y así nació el proyecto secreto que cambiaría la historia: el iPhone. Apple invirtió cientos de millones. Se rompieron cientos de prototipos y cada noche Steve preguntaba lo mismo: ¿es lo suficientemente simple? ¿Es hermoso? ¿Está vivo? En 2007, en una de las presentaciones más legendarias de la historia, Steve subió al escenario, frente a una sala repleta, y dijo: hoy vamos a hacer historia. Vamos a presentar 3 productos revolucionarios: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un navegador de internet innovador. La gente aplaudía, pero no entendía que los 3 productos eran uno solo: el iPhone, un dispositivo que unía comunicación, entretenimiento, productividad y conexión. No tenía teclado físico, solo usabas tus dedos. Era puro diseño, pura visión. Steve Jobs había hecho de Apple una empresa de arte funcional. El iPhone fue un parteaguas. No solo cambió los teléfonos, cambió la forma en que vivimos. Cada app, cada notificación, cada toque en la pantalla viene de ese momento. Apple no era solo tecnología, era una filosofía, una forma de pensar, de soñar, de conectar con el mundo. Capítulo 8. Stay hungry, stay foolish. El legado eterno de Steve Jobs. En lo más alto del éxito, Steve recibió una noticia devastadora. Tenía cáncer. Fue en 2003, un tumor pancreático agresivo. Al principio lo trató con medicina alternativa, pero el tiempo corría y el destino, una vez más, lo enfrentaba a lo inevitable. Pasó por cirugías, tratamientos, recaídas, pero nunca dejó de trabajar, nunca dejó de liderar, nunca dejó de soñar. Cada producto nuevo era una despedida disfrazada, un legado encapsulado en vidrio, aluminio y software. En 2005, dio un discurso en la Universidad de Stanford, una charla que cambiaría la vida de millones. Le contó 3 historias, sobre el abandono, el amor y la muerte, y concluyó con una frase que se convertiría en un mantra global: Stay hungry,
Stay foolish. Mantente hambriento, mantente alocado. Con esas palabras, enseñó al mundo que la vida no es lógica, que hay que seguir la intuición aunque no entiendas por qué, que lo imposible solo existe hasta que alguien lo rompe. En 2011, Steve escribió una carta de despedida como CEO de Apple. Una carta sobria, pero poderosa. Decía: siempre he dicho que si alguna vez llegara el día en que ya no pudiera cumplir mis deberes y expectativas como CEO de Apple, yo sería el primero en hacérselo saber. Desafortunadamente, ese día ha llegado. No pedía lástima, solo agradecía. A sus colegas, a su equipo, al sueño que había construido. El 5 de octubre del 2011, Steve Jobs cerró los ojos para siempre. El mundo entero lo lloró. No por el empresario, sino por el soñador. Por el rebelde que pensó diferente. Dejó un legado que no cabe en una fábrica ni en una oficina. Su legado vive en cada joven que empieza un proyecto sin nada, en cada emprendedor que no encaja, en cada persona que mira el cielo y se pregunta: ¿y si lo hago diferente? Porque Steve Jobs nos enseñó que la vida no es solo sobrevivir, es crear, es conectar, es dejar algo que perdure más allá de nuestra existencia. Él se fue, pero su legado vive en tu bolsillo, en tu música, en la forma en que tocas una pantalla y el mundo se mueve. Steve Jobs no solo creó productos, creó una forma de pensar.